Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad, tal cual comentamos las sesiones anteriores, vamos a hablar sobre el transporte terrestre. Ya nosotros en las clases previas, hemos estado hablando sobre el transporte marítimo, el transporte aéreo, ¿no? Y las fórmulas para hacer los cálculos. Solo a modo de, de revisión, habíamos dicho que para efectos del transporte marítimo, ¿no? Nosotros teníamos o sabíamos que un metro cúbico, ¿sí? Era igual a una tonelada, ¿no? Recuerden que estoy hablando de los factores de conversión, ¿no? Porque en estas modalidades, en el traslado de la mercancía, en el traslado de la carga, siempre el transportista nos va a cobrar el peso o el volumen, el que sea mayor. Entonces hace necesario tener un criterio de conversión, ¿no? ¿Cómo convierto ese volumen, dependiendo de la modalidad, cómo lo convierto el volumen al peso, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen justamente estos elementos que me ayudan a hacer esa conversión. Ya decíamos, en el marítimo, un metro cúbico es igual a una tonelada métrica, ¿no? En el aéreo habíamos indicado que la fórmula para poder hacer esa conversión era igual a multiplicar el largo por el ancho por la altura, ¿no? Dividido entre 6.000. Donde habíamos indicado también esta, esta conversión está dada, ¿no? Sobre la base de las medidas en centímetros, ¿sí? Es decir, el largo, el ancho y la altura en centímetros, ¿no? Y que esto va a ser igual, ¿no? A lo que llamamos nosotros kilo volumen. Es decir, en la modalidad marítima hablábamos de metros cúbicos, ¿no? Y decíamos un metro cúbico es igual a una tonelada. En la modalidad aérea hablamos de las dimensiones en centímetros y que el resultado de esas dimensiones en centímetros dividido entre 6.000 nos iba a dar un valor que nosotros denominamos en kilo volumen. Por lo tanto, esto lo vamos a comparar con el kilo o el peso real, ¿no? De la carga. ¿De acuerdo? Eso decíamos en la modalidad aérea. Ahora vamos a analizar la modalidad terrestre. Y entonces ahí también vamos a ver que existen lo que nosotros llamamos esos factores, ¿no? De conversión. ¿Sí? Esos criterios, esos elementos que me van a ayudar a determinar esos elementos de conversión, ¿no? Entonces, en el caso de la modalidad terrestre, vamos a tomar en cuenta aquí terrestre, ¿no? Vamos a indicar que un metro cúbico es igual a 333 kilos, ¿no? En la modalidad terrestre. Recuerden ustedes que estos son factores que ya están previamente establecidos, son factores, ¿no? Que ya se han trabajado y que ya se han establecido eh, como puntos o criterios de referencia, en este caso de conversión. En función de ello, vamos a ver, ¿no? Este caso, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que recordar algo en el transporte terrestre. Primero, que este transporte terrestre involucra tener en cuenta
ciertos elementos que llamamos factores, ¿no? Factores de eficiencia, por un lado, factores de economía, por otro lado, y factores de regulación, por otro lado. Entonces tenemos tres tipos de factores. Si hablo del factor de regulación, estoy hablando de los permisos para operar, puedo estar hablando de los pesos máximos permitidos, de las horas legales permitidas para un conductor. Todos esos son factores de regulación, ¿no? O cumplimiento de las normas de seguridad, por otro lado. Si estoy hablando de los factores de economía, estoy hablando yo aquí de la depreciación, por ejemplo, del vehículo. Puedo estar hablando aquí de los costos variables del vehículo, como el combustible, el mantenimiento. Puedo estar hablando de los costos fijos del vehículo, como la licencia, el valor del vehículo en sí, entre otros. Y si hablo de los factores de eficiencia, ya estoy hablando de la operación en sí. Es decir, estoy hablando de la distancia que recorre, el tipo de terreno, el tipo de carga, ¿no? El tipo de vehículo. De ello estoy hablando cuando hablo de los factores de eficiencia. En función de este último factor o factores de eficiencia, aparece lo que llamamos el factor de carga por un lado y el factor de retorno vacío por otro lado. El factor de carga, entendido como esa relación, ¿no?, de las toneladas totales transportadas por viaje respecto de la capacidad útil del vehículo, ¿no? Entonces, aquí hablamos de ese factor de carga. ¿Sí? Recordemos, el factor de carga se relaciona con la relación de las toneladas totales transportadas, ¿sí?, entre la capacidad útil del vehículo. Y el factor de retorno de vacío está relacionado con el kilometraje que se utiliza con la carga, ¿no? En comparación o relacionado con el kilometraje total por el servicio realizado. Así es el factor de retorno del vacío. Vamos a ver en el caso que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay que entender conceptos como qué es una unidad tractora o un vehículo motorizado versus qué es una unidad de carga o un tráiler. Cuando hablamos de lo primero, este vehículo motorizado o unidad tractora, ¿no?, estamos hablando de un vehículo que mecánicamente es impulsado por algún tipo de energía, ¿no? Y claro, estas unidades poseen, ¿no?, dos o tres ejes delanteros, ¿no? Cuando hablamos de unidad de carga o tráiler, estamos hablando que es aquel vehículo que ha sido diseñado para ser arrastrado por una unidad tractora, ¿sí? Entonces ahí los trailers pueden ser de dos tipos. Por un lado el remolque y por otro lado el semirremolque. El remolque es en realidad aquel que por sí mismo se soporta, ¿no?, toda la carga que transporta. Y por lo tanto, mínimamente un remolque tiene cuatro llantas, cuatro neumáticos, o dos ejes vehiculares, como queramos llamarlo. El semirremolque no. El semirremolque se apoya sobre una unidad tractora debido a que no puede sostener toda la carga que transporta con sus propias ruedas, ¿no? Y entonces, ahí estamos hablando de estas dos diferencias que hay. Bueno, con esa base, no olvidemos también que en el movimiento operativo, en las operaciones en esta modalidad, existen los famosos costos fijos, como el impuesto vehicular, por ejemplo, los permisos de operación, que son las licencias, ¿no? Y los costos variables como el combustible, los neumáticos por ahí, el costo del aceite, lubricantes, no sé, mantenimiento, reparaciones que se pueda hacer. Y también vamos a tener unos costos administrativos, ¿no? Y ahí hablamos de gastos de gestión en general, gastos del área de transporte y costos de administración de la flota o unidades de vehículos que se pueda tener. Dicho esto, vamos a pasar a responder estas interrogantes que se han planteado en este caso, ¿no? Miren ustedes aquí, podemos ver.
de que esta empresa tiene 10 tarimas de madera y nos dan sus dimensiones en centímetros. Y que dice que contiene 40 cajas de cartón cada una, obviamente cada tarima, ¿no? Y las cajas de cartón tienen dimensiones, nos dan las dimensiones en centímetros, el peso de cada caja es de 10 kilos, ¿no? Y la tarima pesa 20 kilos. La carga debe enviarse vía terrestre, ¿ok? En un semirremolque, miren, semirremolque cerrado de 40 pies, que tiene las siguientes dimensiones, y nos dan las dimensiones. Nos preguntan, si la tarifa en dólares por kilo es de 0,20, ¿cuánto se pagará de flete? Primera pregunta que nos hacen. Entonces, vamos a responder esa primera interrogante. A ver, me dicen, si la tarifa es de 0,20 dólares por kilo, ¿cuánto se pagará de flete? Aquí tengo que hacer la comparación, lo primero, ¿no? El peso real versus, ¿no? El volumen, ¿sí? Convertido, ¿no? Convertido en kilovolumen. ¿No es así? Ya está. Y ahí tenemos el factor de conversión. Primero hay que saber cuántos metros cúbicos involucra el traslado de estas 10 tarimas. Sabemos que al hablar de metros cúbicos tenemos que convertir todas las unidades a metros, ¿sí? Porque la información que nos dan está en centímetros. Entonces, veamos. Tengo 40 cajas de cartón, ¿sí? En una tarima. Voy a hallar la dimensión o el volumen, en este caso el volumen, de esas 40 cajas de cartón, ¿no? Que están contenidas en la tarima, ¿sí? Y, porque entran 40 cajas, recuerden ustedes. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuántas cajas hay en la base, ¿no? De esta tarima. Para saber esa cantidad de cajas que hay en la base de la tarima, lo que hago simplemente es multiplicar el largo por el ancho de la tarima y dividirla entre el largo por el ancho de la caja, ¿no? Bueno, tengo la suerte de que en ambos casos está en centímetros, ¿sí? Sin embargo, voy a trabajar todo con metros. Sería 100 centímetros equivale a 1 metro, ¿no? Eso lo voy a multiplicar por el ancho, que también es 100 centímetros, o sea, 1 metro, ¿sí? Y eso hay que dividirlo entre igual una caja equivale a 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, o sea, medio metro por medio metro. ¿No es así? Y de esa división me sale que hay 4 cajas en la base. Pero me dicen que una tarima contiene 40 cajas. Por lo tanto, ¿no? La altura de la tarima equivale a ¿cuántas cajas? A 10 cajas, ¿no es así? Para completar las 40. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ya me estoy imaginando una tarima que tiene 4 cajas en la base y una altura de 10. ¿Sí? ¿Sí? 10 niveles, ¿no? Ahí completo las 40 cajas. Ahora voy a hallar el volumen de ello. Pero la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿y cuánto es la altura de cada caja? Ah, la altura de cada caja es 22,5 centímetros. Muy bien. Esa altura de cada caja, que es 22,5 centímetros, ¿sí? Equivalen a 0,225 metros, ¿o no? ¿Sí? Multiplicado por las 10 cajas, porque son 10 cajas que tengo que llevar, equivalen a 2,25 metros de altura. Miren ustedes, 2,25 metros de altura. Perfecto, pero también me dicen que el pallet tiene una altura propia, ¿no? Y esa altura del pallet es 15 centímetros. Entonces,
Estas son por las 10 cajas. Y la altura de la tarima es ¿cuánto? 15 centímetros. En metros equivale a 0,15, ¿no? Entonces, toda la carga, incluido el pallet, tiene una altura de ¿cuánto? De 2 metros 40. ¿No es así? 2 metros 40 es la altura de toda la carga. ¿Ya está? Entonces estamos hablando de una carga que tiene 4 cajas en la base, una altura de 2,4 metros, ¿no? Ya está. Ahora voy a hallar el volumen de una tarima, ¿sí? De una tarima. Ese volumen de la tarima lo voy a hallar, ¿sí? ¿Cómo voy a hallar? Bueno, la base, ¿sí? Es igual al largo por el ancho multiplicado por la altura. ¿Cuánto es el largo de esta tarima? 1 metro. ¿Cuánto es el ancho de esta tarima? 1 metro. ¿Cuánto es la altura de esta tarima? 2,4 metros. ¿Sí? ¿De cuánto estoy hablando entonces como volumen? 2,4 metros cúbicos para una tarima. Eso a nivel de volumen. Y a nivel de peso, ¿a cuánto equivale esta tarima desde el punto de vista del peso? ¿No? Y ahí, nuevamente, tengo que hacer los cálculos. Miren ustedes, me dicen que eh, tengo 40 cajas, ¿sí? Y que cada caja pesa ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Pesa 10 kilos. Entonces, sería igual a las 40 cajas por los 10 kilos, ¿sí? Y eso equivale a 400, ¿qué? 400 kilos. Pero ¿serán los 400 kilos lo que lleva esa tarima? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la tarima tiene o es igual, ¿no?, al peso de las cajas más el peso de la tarima en sí. ¿No es así? Por lo tanto, esto va a ser igual a los 400 kilos por una tarima más 20 kilos pesa la tarima. Estamos hablando de 420 kilos en una tarima. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el volumen de la carga va a ser igual a ¿qué? El volumen de la carga, ¿sí?, va a ser igual a los 2,4 metros cúbicos de una tarima multiplicado por ¿cuánto? Por 10 tarimas. ¿Sí? Porque me dicen que tengo 10 tarimas para llevar. ¿Cuánto será el peso de la carga? Bueno, el peso de la carga va a ser igual a los 420 kilos que pesa una tarima multiplicado por 10, o sea, 4.200 kilos. Y aquí es donde voy a hacer la conversión. Aquí con este resultado es que yo tengo que hacer la conversión. Y aquí es donde aplico, ¿no?, que 1 metro cúbico es igual a 333 kilos. Por lo tanto, esos 24 metros cúbicos los multiplico por 333. ¿De acuerdo? Y eso me sale 7.992 kilo volumen. Esto voy a comparar ¿contra qué? Contra los 4.200 kilos. ¿Cuál es el que me van a cobrar? ¿Cobrarán el peso real o el volumen de la carga convertida a peso? Obviamente el volumen de la carga convertida a peso, ¿no? 7.992 kilovolumen. Entonces estos 7.992 kilovolumen multiplicado por 0,20, que es el factor de cobro,
cada dólar por kilo, entendido kilo o kilo volumen, me sale 1598.4 dólares, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al flete. Ya tengo ahí la primera respuesta, ¿sí?, a la pregunta planteada. ¿No es así? Entonces, ya tengo aquí la primera respuesta a la pregunta planteada. Cuando al punto B me dice, calcule cuántas tarimas podría llevar como máximo. Ojo, ¿ah? Me dice cuántas tarimas podría llevar como máximo. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ver que tenemos que hallar, entonces, cuánto es lo máximo que se puede llevar. Y me han dado aquí las dimensiones, miren ustedes, del vehículo. Me dicen que tiene 12 metros de largo, 2,34 de ancho y 2,40 de altura. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esa información, voy a calcular. Aquí ahora voy a comparar, ¿no?, el volumen de cada tarima con el volumen total del semirremolque, ¿sí? Y hago la misma relación que hice para hallar el valor de las cajas con la tarima. Ahora mi base va a ser la tarima calculada con el remolque. ¿Cómo lo hice? Bueno, lo que hice primero fue ver el área, ¿no?, el área del remolque, semirremolque, dividí entre el área, en este caso, de la tarima, ¿sí? Y entonces, en función de eso, voy a hallar, ¿no? ¿Cuál es el área del semirremolque? Bueno, multiplico el largo por el ancho en metros y me dan información en metros, o sea, 2,34 por 2. Disculpen, es 12 metros, no la puerta, sino el interior, es 12 metros por el ancho, 2,34 metros. Eso lo voy a dividir entre el área de la tarima. ¿Y cuánto es el área de la tarima? Bueno, el área de la tarima es igual a la dimensión, el largo por el ancho. 100 centímetros equivale a 1 metro, ¿no? El ancho también tiene 100 centímetros, o sea, 1 metro. De esa división, ustedes van a entender que va a salir 28,08. ¿28,08 qué? Eso equivale a 28,08 tarimas. Yo no voy a llevar 28 y una fracción de tarima. Puedo llevar máximo 28 tarimas. ¿Es así? Eso para tener claro lo que va a haber en la base. Ahora, ¿voy a poder apilar un segundo nivel de tarimas asumiendo que en la base van a entrar 28 tarimas? Bueno, voy a hacer ese cálculo. Y entonces yo voy a hacer acá la altura, ¿no? Y al hallar esa altura, yo hallo la altura de ¿qué? De el semirremolque. ¿Cuánto es la altura del semirremolque? 2,4 metros. ¿Cuánto es la altura de la tarima? Ah, también es 2,4 metros la altura de la tarima. Miren ustedes. Lo calculamos aquí hace un rato, ¿no? Entonces, de esa división, ¿qué me va a salir? Que solamente puedo llevar, ¿no?, un nivel de tarimas. Por lo tanto, en el semirremolque, ¿sí?, se llevarán, ¿cuántas? 28 tarimas, como máximo.
Pero la pregunta no es cuántas tarimas. Ah, perdonen, sí. ¿Cuántas tarimas podrán llevarse como máximo? 28 tarimas, ¿no? Eh, ¿Cuántas tarimas estamos llevando en el caso? Solo 10. O sea, hay un espacio ahí grande que todavía faltaría completar, ¿sí? Entonces, si eso quiero convertirlo a cajas en el semirremolque, ¿no? Puedo llevar, ¿cuántas cajas? Recuerden que cada tarima está llevando 40 cajas, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo llevar como máximo es la multiplicación de 28 por 40 tarimas, ¿no? ¿Sí? Entonces, perdón, 28 por 40, puedo llevar de aquí más 28 por 40, puedo llevar 1120 cajas como máximo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya tengo claro por un lado que puedo llevar máximo 28 tarimas. Cada tarima tiene 40 cajas, por lo tanto, eso nos da un total máximo de 1120 cajas. En el ejemplo, solo estoy llevando 10 tarimas. ¿Sí? 10 tarimas, donde cada tarima tiene 40 cajas de cartón, estoy llevando solo 400 cajas. ¿Sí? Estoy cerca, un poco más de la tercera mitad es lo que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Ya está. Ya tengo resuelto las dos primeras preguntas. ¿Qué me falta resolver? La pregunta 3. Me dice, calcule el factor de carga, sabiendo que el peso máximo de la carga es de 26 toneladas. Y entonces, aquí vamos a recordar lo que estábamos hablando hace unos minutos previos, ¿no? Decíamos nosotros que el factor de carga era igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? El factor de carga. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula o cuál era la relación que utilizamos cuando queremos hallar el factor de carga? ¿Sí? Decíamos, ¿no? El factor de carga se determina o está determinado por una relación que hay entre ¿qué? Entre las toneladas transportadas, ¿sí? Y la capacidad útil, en este caso del vehículo, ¿no? Vamos a ver aquí, esto va a ser igual a factor de carga, ¿sí? Va a ser igual a, repetimos, ¿no? Toneladas transportadas, número de toneladas transportadas, divididas entre ¿qué? Entre la capacidad útil, ¿no? ¿Se entiende la capacidad útil del vehículo, no? Ya está. Eso es el factor de carga. Me dicen que en el ejemplo o en el caso que estamos analizando, y me dicen, ¿no?, que la capacidad, el peso máximo de carga es 26 toneladas. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto es lo que yo estoy transportando en este momento con las 10 tarimas? ¿Sí? En peso real, estoy transportando 4.200 kilos. Miren ustedes aquí, lo calculamos, ¿de acuerdo? Y eso equivale a ¿cuántas toneladas? A 4.2 toneladas. Perfecto. ¿Cuánto es lo máximo que puedo llevar en toneladas? 26 toneladas, me dice la información. Miren ustedes aquí en el punto C. 26 toneladas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el factor de carga? Ah, lo que hago es dividir 4.2 entre 26. Y resulta que ese factor de carga
Ven ustedes, ¿no? Ese factor de carga, lo voy a dejar entre dígitos, va a ser igual a 16,2%. ¿Es así? 0.162 es igual a 16,2%. Ese es mi factor de carga. Estoy llevando yo el 16,2%. Eso es lo que estoy transportando, tomando como referencia, ¿no?, ese valor en la capacidad útil. Y la pregunta D me dice, ¿cuál es el factor de retorno de vacío o retorno vacío? Sabiendo que la distancia hasta Piura es de 1050 kilómetros y cuando retorna a Lima no trae carga. Entonces, de acuerdo al punto D, estoy hablando de un vehículo que esté enviando carga hasta Piura, obviamente, y que luego, ¿no?, va a regresar a Lima. Y me dice que no trae carga de regreso. Entonces, el factor de retorno de vacío, que es justamente la pregunta D, ¿no? ¿Sí? El factor de retorno vacío, ¿sí?, es igual a qué. De hecho, ¿no?, es igual a la división de el kilometraje con carga o kilómetros con carga dividido entre el kilometraje o kilómetro total a recorrer, ¿no? ¿Está? Entonces, obviamente, aquí, con esa relación que tenemos, o que hemos establecido para el factor de retorno vacío, sabemos cuántos kilómetros va a recorrer con carga. Me dice aquí 1050 kilómetros. ¿Ok? ¿Y cuánto es el total de kilómetros que va a recorrer? Bueno, me dice que va a regresar vacío. Obviamente va a regresar a Lima, con toda la información, el punto D. Entonces, va a recorrer los 1050 kilómetros de ida a Piura y los otros 1050 de regreso de Piura a Lima, ¿no? Y entonces ahí tenemos los 1100 kilómetros. ¿De acuerdo? Tenemos ahí los 2100 kilómetros. ¿Ya está? ¿Sí? Entonces, de esta división, obviamente, nos sale un resultado, ¿no? 1050 entre 2100 nos sale 0.5, que es lo mismo, 50%. Esto nos indica, ¿no?, que el factor de retorno de vacío es 50%. ¿Sí? Recuerden que con esta pregunta lo que estamos viendo es cuánto se optimiza el uso de la carga, ¿no? En este caso, 50% de todo el trayecto o el traslado que va a hacer lo hace con carga y el otro 50% sin carga. Recordemos mucho esto porque cuando nosotros muchas veces contratamos un flete terrestre, ¿sí?, normalmente la empresa o persona que contrata el vehículo considera esta posibilidad de regresar sin carga, ¿no? Y eso explica por qué muchas veces el flete que nos cobran incluye el de ida y regreso. ¿De acuerdo? Bueno, en el punto E nos dice, ¿qué pasaría si es que de Trujillo a Lima trae carga? Ah, ok, ahora estamos hablando ya de que esta empresa o este vehículo, ¿no?, sí ha ido a Piura y regresando en Trujillo trae la carga a Lima, ¿no? Y nos dice ahí las distancias de Trujillo a Lima. Ahí, obviamente, ese factor de retorno cambia, ¿no? Pero vamos a ver cuál sería su nuevo factor de retorno vacío, ¿sí? Asumiendo la situación de que al regresar de Piura trae carga de Trujillo. Bueno,
ya sabemos que es la relación del kilometraje o el kilómetro con carga entre el kilómetro total a recorrer, ¿no? Bueno, ¿cuánto es el kilómetro con carga? Igual, los 1050 kilómetros, ¿sí? ¿Y cuánto es el kilómetro total que va a recorrer? Bueno, recuerden ustedes que en este caso el vehículo llega a Piura, de Piura regresa solo hasta Trujillo, vacío. ¿Cuánto recorrió? Recorrió la distancia Lima-Trujillo y de regreso solo Trujillo, perdón, Lima-Piura y de regreso solo Piura-Trujillo. ¿Y a cuánto asciende eso? Bueno, asciende los 1050 kilómetros, que es la distancia Lima-Piura, ¿sumado a qué? Sumado a la diferencia de los 1050 kilómetros menos los 570. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo estoy ya regresando de Trujillo a Lima con carga. Entonces ya eso es otro kilómetro, el kilómetro total a recorrer vacío es menor, ¿no? Y por lo tanto de esa división me sale que mi factor de retorno vacío, ahora sí, ¿sí? Ya no es el 50% como teníamos aquí, ¿se acuerdan? Ahora es el 69%. ¿Ah? Se ha incrementado obviamente porque ahora estoy yo regresando con más carga, ¿no? Estoy regresando con más carga. Ya no espero llegar a Lima, sino directamente estoy regresando desde Trujillo a Lima con más carga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de esta modalidad de transporte terrestre, no olvidemos que existen, ¿no? Existen aquí ciertos tipos o ciertos factores que hay que tomar en cuenta, factores de carga, ¿no? Eficiencia, decíamos, economía y regulación. Además, hablábamos de que hay factores de eficiencia como los que hemos analizado, factor de carga, factor de retorno vacío, ¿sí? Y que también vamos a ver que existen tipos de carga en el transporte terrestre, ¿no? Hay una carga ligera, carga pesada, cargas de alto valor, ¿sí? Por ahí cargas líquidas, que seguramente hemos escuchado mucho, hemos visto, ¿no? O cargas sólidas, mercancías peligrosas, tal vez, perecibles, ¿no? O carga frágil. Asimismo, no olvidemos el hecho de que los vehículos en el transporte terrestre puede ser un vehículo motorizado o unidad tractora, como se llama, o puede ser una unidad de carga o tráiler, ¿sí? Y entre ellas sabemos que la unidad motorizada o unidad tractora, ¿no? Eh, básicamente poseen uno o dos ejes delanteros, ¿no? De neumáticos, ¿no? Y que pueden tener hasta tres ejes posteriores. En cambio, la unidad de carga o tráiler, por otro lado, ¿no? Nos hablan de que puede ser un remolque o un semirremolque. A diferencia de la unidad tractora, que sí puede desplazarse porque es propulsado o impulsado por un tipo de energía, que puede ser el combustible, no sé, la gasolina, el que fuere, la unidad de carga o trailer no tiene esa capacidad de trasladarse de manera autónoma. Pero sí, el remolque, por ejemplo, cuenta con 4 neumáticos, ¿no? Que se van a acoplar a un vehículo o unidad tractora. El semirremolque, decíamos, solamente tiene 2, no tiene los 4 neumáticos, ¿no? Y obviamente aquí aparece también una clasificación que llamamos los famosos vehículos rígidos, ¿no? Es aquel donde la unidad tractora y la unidad de carga es un solo vehículo. Y aparecen los vehículos articulados, donde aquí está la unidad tractora, es la que arrastra la unidad de carga, ¿no? Y eso se denomina
camión cuando la unidad tractora arrastra un remolque. Y cuando arrastra un semirremolque, se denomina tractor. Además, habíamos hablado de que existen ciertos costos fijos, costos variables y costos administrativos, ¿no? Donde indicábamos que este costo fijo está ligado al impuesto, está ligado a los permisos o licencias, al seguro, ¿no? Seguros que se tengan que tomar en función de lo que la legislación indique. En los costos variables, ahí hablábamos de combustible, hablábamos de los aceites y lubricantes, neumáticos, mantenimiento, ¿no? Y en los administrativos, me refiero a los costos administrativos, estábamos hablando de los gastos de gestión del personal, la administración de la flota, no sé, gastos del área de transporte en general, ¿no? Y entonces, ahí ya con ello tenemos claro esta modalidad de transporte. Y en función de lo anteriormente comentado, hemos desarrollado este ejercicio para entender esta, este tipo de situaciones que se puedan presentar. No olvidemos también que habíamos dicho ya, en el transporte marítimo la conversión implica que un metro cúbico es igual a una tonelada métrica. En el aéreo decimos que el kilovolumen, o en todo caso el peso real, en este caso los kilos reales van a tener que ser contrastados con el kilovolumen, el cual se obtiene, me refiero al kilovolumen, de la multiplicación de las tres dimensiones, largo, ancho y altura, en centímetros, dividido entre 6.000, ¿no? Y en la moneda terrestre, lo que hacemos es indicar que una tonelada métrica, ¿sí? Perdón, un metro cúbico es igual a 333 kilos. ¿Sí? Un metro cúbico es igual a 333 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto tenemos claro estas tres modalidades de transporte. Aéreo, terrestre, ¿no? Y marítimo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta información que se ha brindado, hemos calculado, ¿no?, el valor del flete, hemos determinado cuántas tarimas se podrían llevar como máximo, ¿no?, en el punto B, el factor de retorno y el factor de carga, que son indicadores que nos sirven por un lado a nosotros. El factor de carga nos permite para saber, ¿no?, cuántas toneladas he transportado en relación a la capacidad útil, el factor de carga, ¿no? Y el factor de retorno vacío, que hace es indicarme cuántos kilómetros con carga he recorrido dividido o en relación con la totalidad de kilómetros a recorrer, ¿sí? Y ahí, bueno, hemos desarrollado este ejercicio o estos ejercicios sobre esta modalidad de transporte. Bien, aquí para cerrar, salvo que por aquí Karen o Olga tengan alguna consulta, ¿sí? Karen, Olga, ¿alguna consulta sobre el particular? Recuerden que hemos hallado el transporte terrestre, ¿no?, el ejemplo. ¿Ninguna? Ni Karen, ni Olga. Bueno, eh, recordarles que esta modalidad de traslado, me refiero al terrestre, no es usual, estoy hablando de transporte internacional en la modalidad terrestre, no es usual en nuestro contexto, en el contexto peruano, ¿sí? Sin embargo, en otros países, en otros bloques económicos como la Unión Europea, el transporte terrestre es una alternativa muy utilizada, tanto como lo es el transporte ferroviario. ¿Ya? Eso como una acotación adicional. Segundo, entre el transporte marítimo y el transporte aéreo, que es lo que más se utiliza, sobre todo este último, perdón, el transporte marítimo es el más utilizado, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta estos criterios, ¿no?, de conversión que hemos hecho referenciar, que hemos referenciado.
Sí, de igual forma en el transporte aéreo, ¿no? El transporte aéreo también hemos establecido esos criterios de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos claro, al menos este ha sido el objetivo, que dependiendo de la modalidad de transporte, siempre voy a tener que hacer esa comparación entre el peso real versus el volumen, ¿no? Y el que sea mayor es el que me va a cobrar, en este caso, la naviera, o la aerolínea, o el transportista, ¿sí? Además, tenemos que tomar en cuenta que estas modalidades de transporte que estamos o que hemos analizado se van a dar en función del requerimiento o necesidades que las empresas puedan tener, ¿no? De hecho, la carga valorada, decíamos la clase pasada, se va a mover en mayor medida en la modalidad aérea, ¿no? O, por ejemplo, el ingreso de un producto, o el ingreso de un equipo, una maquinaria, obviamente en muchos casos se va a mover bajo la modalidad marítima, ¿sí? No solo por el peso o el volumen, sino porque es el mecanismo que me va a asegurar de alguna forma que el producto pueda ser transportado sin tener que pagar precios que sean elevados, ¿no? Y en la modalidad aérea, decíamos, básicamente estamos hablando de mercancías que tienen ciertas características como predecibilidad, por ejemplo, como valor, por ejemplo, ¿no? O urgencia, tal vez, de la empresa o la organización por permitir el ingreso de estas mercancías, ¿sí? Entonces ahí aplicamos la fórmula para convertir ese kilo, ese volumen, en, eh, y compararlo con el peso real, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos con estos tres casos que hemos hecho durante estas semanas para las tres principales modalidades de traslado de mercancías. No olvidemos que lo siguiente que vamos a ver está referido al seguro de la carga, ¿no? Si ya sabemos cómo es el traslado, cómo se halla ese traslado, sobre qué consideraciones, cuáles son sus factores de conversión, lo que nos falta ahora es ver, ¿no?, el tema del seguro de la carga y cómo se halla ese seguro de la carga. Y también es importante tomar en cuenta, ¿no?, ese seguro de la carga. En la próxima clase vamos a hablar justamente sobre ese seguro de la carga, ¿sí? Y vamos a notar o hacer notar que cómo se relaciona justamente esa información que nosotros indicamos a la hora de solicitar el seguro, ¿no? Entonces ya la próxima clase vamos a ver el tema del seguro de la carga, ¿de acuerdo? Vamos a necesariamente recordar o vamos a traer a colación algunos puntos, algo de teoría sobre las distintas modalidades de transporte. Porque recuerden ustedes que el CIF es el resultado del FOB más el flete, que hemos hallado acá en los ejercicios, depende de la modalidad. Y el tercer elemento es el seguro, ¿no? El seguro de la carga. Y que eso va a ser lo que vamos a ver, ¿sí?, la próxima semana. Entonces, el tema está interesante en el sentido de que vamos a ir juntando, vamos a ir estableciendo, ¿no?, eh, la relación que hay entre los distintos temas que hemos venido desarrollando hasta ahora. Bueno, eh, finalmente es mi intención que ustedes conozcan sobre estas formas de cálculo, sobre estas modalidades y cómo pueden ustedes lograr, ¿no?, hacer esos cálculos y conocer sobre todo cuándo, dependiendo del tipo de modalidad de transporte utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quisiera saber si es que tienen alguna duda, alguna consulta
por ahí, ¿sí? No sé qué opinan. Por aquí está Eduardo, está Karen, está Olga, ¿sí? ¿Qué novedades, qué dudas, qué consultas tienen sobre estos temas que hemos visto, ¿no? Recuerden que la próxima semana vamos a ver el seguro de la carga, ¿sí? Y de hecho también ese seguro de la carga también tiene sus particularidades, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo poco a poco cómo se va dando este tema del seguro de la carga. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, perdonen, voy a compartirles el archivo para que ustedes puedan tenerlo, ¿sí? Me refiero al archivo de este caso en la modalidad terrestre, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan ahí tener, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Les llegó el archivo? ¿Me confirman, por favor? Eduardo, Karen, Olga. ¿Sí? ¿Sin problema? ¿Les llegó el archivo? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, espero que les sirva el archivo. Igual que la clase pasada hemos hecho un ejercicio, ¿no? En la modalidad marítima, la clase pasada. Y, bueno, la pre de ella en la modalidad aérea, ¿no? Entonces, ya con eso hemos cubierto los temas de las distintas, en todo caso las principales modalidades de transporte y cómo se efectúa o se realiza el cálculo de los fletes a nivel internacional, ¿no? Sin olvidar o sin dejar de tomar en cuenta que también hay otras modalidades como la fluvial, como la ferroviaria, ¿no? Que no es lo recurrente, pero que también existe, ¿de acuerdo? Entonces, vista que no hay más dudas o consultas, yo les agradezco el día de hoy su presencia y los invito a que nos podamos ver en la próxima sesión, es decir, el próximo martes a la misma hora que nos conectamos el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias chicos, cuídense y hasta la próxima semana. Nos vemos.